días, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseo de que estén pasando todos un buen domingo, un domingo en familia, un domingo en el amor de Cristo. La lectura que tenemos en esta mañana la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 38, hasta Mateo 10, versículo 8. Titula La mies es mucha. Vamos a leerla. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos es acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El domingo pasado nosotros estuvimos predicando acerca de la Gran Comisión y acerca del corazón del evangelismo, que consiste en poder sentir lo que sintió Cristo al tener misericordia y al tener esa pasión por las almas de este mundo. El ejemplo que pusimos fue la vida de Pablo y la manera como él desarrolló este ministerio a lo largo de su vida. Y esto nos lleva a recordar lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 11:1 y dice: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo lo que hacía era imitar lo que Jesús hizo. Era tener en el corazón, en su corazón, ese corazón de amor por el evangelismo, misericordia y pasión por las almas. Si nosotros vemos el contexto que se da en el inicio de este capítulo 9 de Mateo, vamos a darnos cuenta que Jesús estuvo muy activo, estuvo sanando paralíticos, estuvo llamando a Mateo al ministerio, estuvo enseñando acerca de la oración y el ayuno, resucitó a la hija de Jairo, sanó a la mujer del flujo de sangre, sanó a 2 ciegos y sana a un hombre mudo de nacimiento. Y vemos que Jesús era muy activo en el ministerio. Y los primeros 2 versículos de la lectura que hemos tenido, Mateo 9, 35 y 36, nos muestran la manera en que Jesús se movilizaba. Jesús, dice, recorría todas las ciudades y aldeas. Era un hombre muy activo. El llamado que él tenía era para no perder el tiempo. Él que hacía, enseñando, dice, en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, es decir, proclamando las buenas nuevas. Y lo interesante es lo que viene después. Dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanando toda enfermedad. Y uno muchas veces piensa de que la enfermedad en el ser humano solamente tiene un aspecto físico. Y la palabra nos describe, cuando vamos al original de las palabras que tenemos en este evangelio, tanto como sanando toda enfermedad y toda dolencia, nos habla de un alcance mucho más profundo, un alcance espiritual. Porque cuando habla de la palabra sanar, nos habla de que no solamente está restaurando, está curando, sino está honrando, devolviéndole la honra al ser humano. ¿Qué entendemos por ello? Lo opuesto a la honra es la deshonra, es decir, la pérdida o disminución de la honra o del honor. Es decir, el ser humano estaba tan debilitado interiormente que la palabra de sanidad que traía Jesús no solamente lo sanaba físicamente, sino lo sanaba espiritualmente.
Y algo que Pablo recalca siempre en su ministerio es tener esa compasión por las almas. Jesús tenía esa compasión por las almas, por eso Pablo dijo, yo soy imitador de Cristo y nosotros tenemos que ser imitador de Él, así como Él lo fue de Cristo. Y su corazón era movido de Jesús por las almas, es decir, le brotaba de dentro esa necesidad, tenía misericordia por esas almas que él iba encontrando en cada recorrido que él tenía. Y dice Mateo 9:36, algo que caracterizaba a esa multitud. Dice, estaban desamparadas y dispersas. Desamparadas y dispersas. Cuando uno busca el original, que es lo que yo he tratado de ver profundamente estas palabras para saber qué es lo que se nos está mostrando, cuando hablamos de desamparar, estamos hablando de personas, dice, desmayadas, debilitadas, personas que habían perdido el ánimo, las fuerzas, ¿no? Y cuando hablamos de personas dispersas, son personas que han sido arrojadas, derribadas y echadas. Y el Señor Jesús dice, eran como ovejas sin pastor. Incluso cuando vemos la palabra oveja, no se refiere a una oveja grande, dice, la palabra en el original dice oveja pequeña, rebaños pequeños, es decir, ovejas pequeñitas. Lo que vemos acá era la compasión que Jesús tenía por las almas. Y lo interesante de todo esto es que la característica de esa multitud no ha cambiado a pesar del tiempo. Estamos en el año 2020 años después de Cristo, y la misma característica de personas somos las que estamos viendo hoy en día. Hay personas que están desamparadas, que han perdido el ánimo, han perdido las fuerzas, han perdido la esperanza. Personas que están dispersas, es decir, echadas, arrojadas, derribadas. Vemos que lo mismo que conoció Wesley en su tiempo es lo mismo que estamos experimentando hoy día en nuestra sociedad. Estamos experimentando ver personas totalmente desamparadas, personas que ya han perdido la esperanza, personas que ya no tienen fe, personas que han perdido el ánimo, las fuerzas para poder seguir luchando en este mundo. Y vemos que la sociedad habrá cambiado de nombres, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo a lo largo de la historia. Una necesidad tan grande de la presencia de Dios en sus vidas. Y ante esta visión que Jesús tuvo del panorama, fue que le dice a sus discípulos, y lo podemos ver en la versión Nueva Traducción Viviente de Mateo 9:37, donde dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y en el versículo siguiente dice, así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, pídale que envíe más obreros a sus campos. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo con esta aseveración? Cristo estaba describiendo la obra redentora para la cual Él había venido a este mundo y que abarcaba todo el mundo entero. Estaba viendo ayer en el internet que actualmente en el mundo somos como 8.000 millones de personas, con lo cual es fácil entender la primera parte de lo que Cristo dice, que la mies es mucha. Es una cantidad grande de personas a las cuales el Evangelio tiene que alcanzar. Lo que este versículo básicamente se centra es en la segunda parte, donde nos dice que los obreros son pocos. Hay mucha gente que alcanzar, pero lamentablemente los obreros son pocos. Y esto es lo que está pasando hoy en día. El domingo pasado estuvimos viendo la necesidad de que la iglesia tenga esa pasión por las almas, que la iglesia sienta lo que es el compromiso de evangelizar. Y lo que estamos viendo en la actualidad es que al haber pocos obreros, nos está indicando el poco entendimiento que se tiene al respecto del plan de redención de Cristo, con respecto a lo que la Biblia nos enseña. La mayoría de personas se desarrolla en un trabajo secular,
han desarrollado diferentes tipos de profesiones, lo cual me parece muy bien que el ser humano se desarrolle. Pero cuando nosotros, ese tipo de personas, entregan su corazón a Cristo, muchas de ellas lo que hacen es agregar al mundo en el cual ellos ya viven, digamos, principios cristianos, que es un complemento a su vida, pero que no forma parte de los principios que rigen el 100% de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Es como el ejemplo de que yo tengo quizás propiedades y a lo que tengo le agrego un carro, pero eso se va agregando a mi vida y el cristianismo no debería ser tomado de esa manera. Nosotros muchas veces en el inicio de nuestro recorrido en la vida cristiana agregamos un nuevo estilo de vida a la vida que ya tenemos y la tratamos de acomodar a la vida que ya tenemos. Y esto repercute en la poca cantidad de obreros que hoy día el Señor está solicitando que haya para que la mies sea cosechada por aquellos que Él llama. La redención debería ser nuestro motivo de vivir. La redención debería generar en nosotros ese compromiso de participar en el plan salvífico de Dios por medio de Jesucristo para alcanzar a todo este mundo tan grande. Hemos visto que en la actualidad son como 8.000 millones de personas, que es tan grande y que está limitado este plan en la actualidad por la poca cantidad de obreros. Si nosotros tenemos el pensamiento de que esta gran comisión solamente está limitado a un grupo de personas a los cuales Dios ha llamado un ministerio, es comprensible que estemos viendo una poca cantidad de obreros al servicio del Señor. Nosotros, si tenemos este tipo de pensamiento, vamos a ver que esto repercute en los obreros que el Señor necesita para la obra. Si nosotros tenemos una visión que no está acorde con el pensamiento de Dios, lamentablemente esto va a ocurrir y es lo que está pasando. Cuando el Señor dice hay pocos obreros, es porque tanto en ese tiempo como en los tiempos actuales, pocas personas han entendido el llamado de Dios y el compromiso al cual Él nos llama a través de Mateo 28. Pero si nosotros tenemos una como visión diferente, una manera de pensar distinta, en la cual nos comprometemos y entendemos que el plan salvífico de Dios comenzó en nuestra vida, y ese plan salvífico de Dios debe generar en nosotros un agradecimiento por lo que Él hizo en nosotros. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Nos dio la vida eterna, nos reconcilió con el Padre, nos mostró un estilo diferente de vida, nos dijo que las cosas iban a ser nuevas, que el Padre perdonaba nuestros pecados aunque fueran tan oscuros y tan sucios, y los haría blancos como la nieve. ¿Qué hizo Jesús? Tendió un puente para que pudiéramos tener acceso con Dios. Si eso no genera agradecimiento en nosotros, eso debería de generar en nuestro corazón en la necesidad de formar parte de ese plan de Dios de salvación, ese plan de redención, para poder alcanzar al mundo. ¿De qué manera? Esto no quiere decir de que todos tenemos que estar involucrados en el ministerio al 100%. No estoy diciendo esto. Pero lo que es claro y lo que Mateo 28 a nosotros nos dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. No le está diciendo a un grupo selecto, es un deber de cada uno de nosotros. Pero uno dirá, pero yo soy ingeniero, pero yo soy doctor. Nadie está diciendo que te desligues de tu profesión, sino que veas tu profesión como un motivo en el cual puedes alcanzar a las personas que te rodean.
Si la manera de sentir de Cristo está en tu corazón, entonces tú vas a tener pasión por las almas. Tu vida va a ser una vida de testimonio donde te encuentres, en el trabajo que te encuentres, haciendo lo que te encuentres. Si eres médico, tienes la oportunidad de poder hablar con los pacientes, de poder hablar con las enfermeras, de poder hablar con todo el universo que te rodea. Siempre hay momentos para poder compartir el Evangelio y más que todo, como mostró Pablo el domingo pasado, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras reacciones. Eso es lo que impacta a los inconversos. El testimonio, no lo que decimos, sino lo que ellos no ven hacer, lo que nuestra vida refleja ante ellos. Pablo lo entendía y en 2 Corintios 5:10 dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo con estos versículos? Hay un juicio que se viene. Y todo hijo de Dios tiene que ser consciente que hay un juicio. Y la venida del Señor cada vez está más cercana. Y conociendo el temor de Dios, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios? Como aquellos que hemos entendido el mensaje de redención de Dios para el mundo, persuado a otros acerca de la necesidad de salvación que ellos necesitan tener en sus vidas. Esa reconciliación con ese Dios bueno, con ese Dios bondadoso, con ese Dios que mandó el mejor regalo a este mundo a través de Jesucristo. Pablo continúa en 2 Corintios 5:14 y dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. El amor de Cristo es tan maravilloso que no nos deja otra opción que predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando sentimos, entendemos, comprendemos el amor de Dios que nos rodea, el amor de Dios que nos inunda, no nos queda otra cosa que expandir ese amor, darlo a conocer a todos aquellos que necesitan sentir la presencia de Dios en sus vidas. Pablo te entendía lo que era someterse a la autoridad y al amor de Dios. Continúa en el capítulo 2 de Corintios 5, 16 y 17, dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y qué nos está diciendo con esto? De que es necesario que nuestra mente y nuestro entendimiento sea transformado. Que nuestra forma de mirar a las personas cambie. ¿De qué manera? Si tú eres un negociante, una persona dedicada al comercio, ya no veas a la persona, a tu cliente, como una manera de poder subsistir y ganar algo de dinero. Anda más allá y mírala como un ser humano que también necesita conocer la palabra de Dios por medio de ti. Si ya ves a una mujer, ya no la veas simplemente como una persona con la cual uno puede tener hijos, sino mírala como una persona a la cual necesita conocer la presencia de Dios en su vida. Y para esto el Señor, tal cual hizo con los discípulos en la misión de los 12, que nos señala esta lectura,
lo mismo viene haciendo hoy por nosotros. La palabra nos recuerda que en Hechos 2, el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto ocurrió cuando fue el Pentecostés y la iglesia comenzó a crecer. Por medio de la guía, por medio del poder que se manifestaba en los discípulos a través del Espíritu Santo. El primer discurso de Pedro fue hablar acerca del Espíritu Santo, y la palabra nos dice en Hechos que ese día 3.000 personas se convirtieron. Ahora el Señor está mandando a su pueblo, a este pueblo en el siglo XXI, a hacer lo mismo. Y no está solo, no estamos solos. Nos ha dado la presencia del Espíritu Santo, que es el acompañante diario en nuestra diaria caminata de vida. Es nuestro presentador, es aquel que se mueve en medio de la iglesia, es aquel que manifiesta prodigios y señales, y que nos muestra y que muestra a este mundo que el poder de Dios está con la iglesia. Y es por esto que el Señor dijo en Mateo 17, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esa tiene que ser nuestra visión en este tiempo, querido pueblo de Dios. Los tiempos están cortos. La sociedad que nos rodea es similar a la sociedad que Cristo encontró. Personas totalmente desamparadas, personas totalmente inmersas en una falta de esperanza. Estaban personas que habían perdido todo ánimo, toda fuerza para continuar, y eso fue lo que vino a traer el Evangelio. El Evangelio vino a renovar, vino a sanar, vino a transformar, vino a restaurar las vidas de aquellos que se habían perdido, aquellos que vivían como ovejas sin pastor. Y Jesús le dice a sus discípulos: sanad enfermos, y nos los está diciendo a nosotros: restauren vidas. No solamente sana, acompaña, restaura, limpia leprosos, devolver la sensibilidad a aquellos que han perdido esa sensibilidad de sentir, resucitar muertos. Nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos y pecados, y la palabra resucita. Echar fuera demonios, tener autoridad sobre toda hueste de maldad, tal como lo dice Efesios 6. Como recibimos de gracia también nosotros tenemos que dar. Estas credenciales son las que acompañan al pueblo de Dios hoy día. Son las que acompañan a aquellos que están participando del plan de Dios de redención para este mundo. El Señor nos recuerda, hermanos, que somos su iglesia. El Señor nos recuerda que todos tenemos un llamado. Es un llamado santo. Es un llamado que nos debe motivar a actuar en misericordia en favor de otros. Los tiempos no han cambiado. El corazón del hombre sigue siendo el mismo. El corazón del hombre sigue necesitando a Dios. Sigue clamando a gritos la presencia de Dios en su vida. Sigue clamando por paz, por esperanza, por gozo en su corazón. Y somos nosotros, queridos hermanos y hermanas, los llamados a levantar el estandarte de la redención de nuestro Señor Jesucristo. A comprender que donde estemos, donde Dios nos haya puesto, nosotros somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Somos llamados a traer esa palabra que sana, que restaura, que alivia las heridas, que sana las cicatrices en el corazón del ser humano. Nosotros como pueblo de Dios somos llamados a un proyecto santo, y para esto tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque donde estemos somos llamados a ser luz del mundo. Yo los animo en este día a que podamos ir a la palabra, a que podamos sentir lo que sintió Cristo Jesús. Dice: no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se sometió como siervo y fue obediente, dice la palabra, hasta muerte de cruz. Y Dios nos llama a una obediencia. Dios nos llama a la obediencia de volver a la palabra, de sentir el dolor ajeno en nuestras vidas, de ver mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver
Es cierto, estamos pasando necesidad en casa, es verdad, pero Dios nos llama a direccionar nuestra mirada más allá y ver que el mundo también está sufriendo y que necesita la presencia de Dios en sus vidas. Y la iglesia ha sido llamada para eso, para poder manifestar el amor de Dios, para poder abrazar al mundo y que el mundo sienta el amor de Dios a través nuestro. Dios los bendiga, hermanos, en este día. Que tu vida sea bendecida totalmente. Te animo a que te integres a ser ese obrero que el Señor está llamando. Dile: Señor, he aquí, envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. Pon en mí, Señor, el mismo sentir que tuvo Jesús. Y Señor, ayúdame, Padre, a no ser insensible. Ayúdame, Señor, a entender y a demostrar, Señor, el agradecimiento que siento hacia ti por la salvación que tú me diste, y llevar esa salvación a aquellos que hoy día están clamando por ella, tal cual lo hizo el carcelero. Te animo, hermano, a que des ese paso de fe, ese paso de obediencia, para que tanto tú como yo seamos bendición para este mundo. Dios lo bendiga.